¿Otras? Atrofia testicular. Atrofia testicular, claro que sí, atrofia testicular es una patología, bueno, no tan frecuente como la hiperplasia, pero que también la encontramos. ¿Otra más? ¿La torsión testicular es en niños nada más o también en adultos? Torsión testicular, sí, cualquier edad. Torsión testicular, ¿no? Una patología complicada de acuerdo al tiempo de exposición a la torsión. ¿Alguna malformación congénita? Por Hipogonadismo. Si hay una perfusión no adecuada, sí, puede ser. ¿Por qué lo menciono? Porque dentro de todas las patologías que nosotros estamos haciendo referencia, hay malformaciones congénitas, aunque una de las causas de la criptorquidia también puede ser una malformación congénita, ¿no? Perdón, una de las causas de la atrofia testicular, como su compañero, puede ser una malformación congénita, ¿no? Es una malformación en el desarrollo. Y ahí tenemos pues la criptorquidia, ¿no? Tenemos epispadias y pospadias como patologías congénitas, tenemos patologías inflamatorias, ¿no? Tenemos patologías tumorales, benignas, patologías malignas. El PBH también puede condicionar patologías en el aparato reproductor, por supuesto, desde patologías benignas como el famoso condiloma pulmonar, o patologías malignas como el carcinoma de pene, que no es muy frecuente, a pesar que se le atribuye también al PBH en la gran mayoría de veces, pero no es tan frecuente como en el carcinoma de cuello uterino y el sexo femenino, a pesar que la transmisión es vía sexual, ¿no? Ahí tenemos tumores testiculares, ¿no? Los tumores testiculares que pueden ir desde el famoso seminoma, que es el más frecuente de presentación, hasta los más agresivos, carcinoma embrional, coriocarcinoma, o teratomas, linfomas, también podemos encontrar ahí, raros, pero se pueden encontrar. Y los de presentación más frecuente, la hiperplasia prostática y el adenocarcinoma de próstata, que es lo que si no lo han visto, lo van a ver de todas maneras, de repente de acuerdo a la especialidad no lo van a tratar definitivamente, pero van a ser los encargados de hacer como médicos generales el screening, ¿no? O sea, la sospecha la tienen que tener para recopilar información y posteriormente derivarlo pues al especialista, ¿no? En ese mundo. Muy bien, aquí tenemos una representación esquemática del aparato genital masculino. Tenemos, miren, la característica de esta pues es la ubicación de la glándula prostática. Inmediatamente por debajo de la vejiga y la uretra que la atraviesa, ¿no? Ahí se genera el mecanismo más importante para la obstrucción de la salida de la orina, ¿no? Básicamente en la zona de transición que está muy próxima al paso de la uretra, esta la comprime y produce pues un efecto, una obstrucción mecánica para la salida de esta, ¿no? El adenocarcinoma de próstata, la localización más frecuente es periférica. Entonces, por eso se le hace este gráfico, por eso se le hace tan fácil al urólogo ingresar por vía rectal y palparla, ¿no? El tacto rectal positivo es muy fidedigno. Nosotros cuando el urólogo nos dice tacto rectal positivo, siempre, o casi siempre, para no ser perfecto exactamente, es una adenocarcinoma. Pero no sirve para confirmarlo, ¿no? Para la confirmación tenemos que recibir las biopsias de próstata y establecer el diagnóstico, ¿no? Vamos a aprovechar el gráfico. ¿Cómo ingresa el urólogo a la próstata?
no se asusten chicos, lo van a vivir en algún momento probablemente. Ingresa por vía transrectal y con agujas ingresa a ápex, tercio medio y base de la próstata. 2 pinchazos en cada sitio y sacan en el interior del aguja unos filamentos que son parte de la próstata. 2 de ápex, tercio medio y base del lado izquierdo, igual del lado derecho, son 12 pinchazos. Eso se evalúa en la microscopía y se determina pues si estamos frente a un adenocarcinoma de próstata o no, porque eso es lo más importante, determinar ese diagnóstico. Lógico que para ello tiene que haber sospecha de neoplasia maligna. Si no lo hay, no lo vamos a someter al paciente a ello, ¿no? Pero ingresa vía transrectal, ¿no? Y como es periférica, la puede sacar. Ahora, hemos tenido biopsias de próstatas negativas para neoplasia maligna, siendo este un adenocarcinoma. Sí. ¿Por qué? Si la aguja por algún motivo no llega al nódulo neoplásico, no va a salir cáncer. Y eso se da generalmente cuando estamos frente a cánceres o tumoraciones pequeñas. ¿No le da? Y si no le da, pues no sale de nada. ¿Problemas hemos tenido con eso? Sí, muchas veces, ¿no? Toman una biopsia, no hay cáncer, ¿no? Pero el urólogo se guía de qué? Una resonancia magnética. La resonancia magnética le puede decir que el cáncer incluso está con infiltración, pero no establece diagnóstico. Y en la biopsia no la hay, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha llegado, pues no ha llegado al nódulo, ¿no? Eso lo vemos nosotros, sí, con bastante frecuencia. Se pide revisión de lámina, revisión de taco, pues en la muestra no la hay, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Someter de nuevo al paciente a la toma de biopsia para establecer el diagnóstico. Si no, ¿cómo le sacamos le saco la próstata sin saber que tienes o no cáncer de próstata? Imposible. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces cuando se saca la próstata de forma radical se llevan las bandeletas. La gran mayoría de veces. Las bandeletas son las fibras nerviosas que estimulan la erección en el varón. Y por más viejito que sea el varón, siempre es psicológicamente contraproducente para el paciente. Aunque hay cirujanos que se dan la molestia de disecar esas bandeletitas. Pero la cirugía se amplía, pues si va a ser 3-4 horas, se va a 5 horas, 6 horas. Y también termina siendo contraproducente para el paciente. Entonces aquí está el pene. Aquí tenemos el pene, los carcinomas de pene originados generalmente en el glande, ¿no? En este surco banano prepucial es la zona de presentación más frecuente y está asociado pues a infección de PVH y a la falta de higiene. La acumulación del esmegma en el surco balano prepucial es un factor de riesgo para desencadenar los carcinomas de pene, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, el carcinoma de pene es una patología mutilante, ¿no? A pesar de que el cáncer es generalmente bien diferenciado, ¿no? Y luego tenemos acá, hay los condilomas acuminados, que son patologías benignas, son verrugas que también los presentan tanto el sexo femenino como el sexo masculino. Son verrugas que pueden crecer en la piel, en el pene, ¿no? A la altura del epitelio del escroto, ¿no? Son como unos arbolitos irregulares, ¿no? Feos, pero a favor de ellos tienen que son benignos porque son condicionados por PVH de bajo riesgo. El PVH de bajo riesgo más frecuente asociado al condiloma acuminado es el serotipo 6, seguido del serotipo 11. Luego ya en el testículo tenemos los famosos cánceres de pene. Tenemos el seminoma, tenemos el carcinoma embrional, el coliocarcinoma, teratomas también podemos encontrar ahí. Todas esas patologías a ese nivel. Pero el urólogo más se desarrolla aquí. La glándula prostática es
la zona donde él más trabaja, ¿no? Por la frecuencia de presentación de las patologías. Bueno, aquí tenemos algunas de las características. Esto es básicamente anatómico, ¿no? Tenemos testículo, epidídimo, conductos deferentes, eyaculadores, ¿no? El pene, el escroto, ¿no? Aquí están las características anatómicas del pene, ¿no? Las descripciones de cada una de sus características, ¿no? Una representación esquemática, ¿no? Aquí es donde se acumula pues el esmegma. Y la neoplasia maligna en el pene se origina a partir de esta zona. Y este surco balano prepucial no solamente nos va a permitir favorecer la aparición de neoplasia maligna, sino también la aparición de patologías infecciosas, ¿no? Independientemente de la etiología, la patología que compromete al glande, ¿no? Se le denomina balanopostitis, ¿no? Independientemente de la patología. Ahí podemos encontrar también las famosos úlceras o el chancro sifilítico, que corresponde a la etapa 1 de la fase ¿cómo se llama? De la sífilis, ¿no? Que es una herida que aparece ahí y es una úlcera, ¿no? Y característicamente esa úlcera no duele y desaparece espontáneamente, dando la falsa interpretación del paciente de curación. Ojo, no está curado. Acá tenemos pues las malformaciones congénitas, la epispadia, la hipospadia, que con toda seguridad ustedes eso lo han visto probablemente en embriología. ¿Cierto o no cierto? Recuerdan a ver esos términos epispadia, hipospadia. En embriología se ven ellos, ¿no? Y eso no es más que la apertura de la uretra anómala, ¿no? Epispadia, la uretra se abre hacia el dorso y puede tener una o dos aberturas al dorso. Hipospadia, la abertura de la uretra, 2 o 3, pero en la zona ventral del pene, ¿no? Como que tenga varias aberturas. La fimosis es un orificio del prepucio pequeño que no se retrae normalmente y lógicamente que eso va a predisponer a patologías infecciosas y con ello pues inflamaciones que van a generar la famosa balanopostitis, inflamación del glande y del prepucio. O sea, cuando escuchamos el término balanopostitis estamos hablando de una patología inflamatoria que compromete tanto al glande como al prepucio. Una de las principales causas es el aseo, ¿no? El aseo, o sea, falta de aseo a ese nivel, ¿no? Sobre todo si el paciente cursa con fimosis, aún más todavía, ¿no? Normalmente el pene, hay la retracción donde se permite el aseo en este surco, y en una fimosis pues eso es mucho más complicado, ¿no? Y favorece esas patologías. Pero puede ser congénito o puede ser generado también por patologías infecciosas en niños donde es fibrosa la parte del prepucio y forma, entonces favorece ese estrechamiento. Aquí tenemos el condiloma acuminado. Estas son las lesiones, ¿no? Irregulares, ¿no? Proliferativas. Los serotipos que me las pueden originar, pero ya el 31 y el 33 están dentro de lo de alto riesgo. Pero es raro pues tener un condiloma, porque la denominación de condiloma acuminado es una patología benigna. ¿Qué significa? Que no tiene un comportamiento infiltrativo, no infiltra hacia el estroma. Si se extrae la lesión, el paciente queda muy bien, ¿no? Y el principal es el 6, ¿no? Ubicación glande, pene o prepucio. ¿El sexo femenino puede tener? Sí, también puede presentar ello, ¿no? La acumulación macroscópicamente es condiloma combinado sésil, plano, o también puede ser invertido, múltiples a la microscopía. Como compromete el epitelio, va a haber una proliferación de las células que la conforman, ¿no? Un epitelio escamoso que hace como deditos,
Por eso le llamamos digitiforme. Acantosis porque el número de células que revisten esta zona pues incrementa, ¿no? Papila, hacen hiperkeratosis y como es generado por el PBH, siempre van a ser los famosos coilocitos. ¿Qué es el coilocito? Una célula con aumento del tamaño del núcleo y con una vacuolización citoplasmática. Acá está. Este es el arbolito o el condiloma combinado. En un corte, acantosis, coilocitos, ¿no? Coilocitos, vacuolización citoplasmática, hipercromasia, irregularidad de la membrana nuclear, ¿no? Y estos cambios son condicionados básicamente por el PBH. Hiperkeratosis, hipogranulosis también focal, vamos a encontrarnos otros ahí. Luego tenemos acá el carcinoma de pene. In situ, en primer lugar, claro, cuando hablamos de una neoplasia maligna que compromete solo el espesor del epitelio, estamos hablando de una neoplasia maligna o un carcinoma in situ. Asociado al PBH, el mismo PBH que origina tanto las displasias y hasta el cáncer en el cuello del útero, especialmente el de tipo 16, ¿no? Pero por alguna causa desconocida, el varón puede transmitir al sexo y el sexo femenino hace carcinoma en un porcentaje grande y los varones no tanto, ¿no? In situ tenemos el carcinoma de Bowen. El carcinoma de Bowen, todos ellos son carcinomas in situ. ¿Qué significa? Que todos ellos tienen características idénticas al estudio de la microscopía. O sea, si a mí me envían una muestra, ¿yo puedo diferenciar entre cada una de ellas? Yo no. El clínico sí. ¿Por qué? Porque estas presentaciones de Bowen afectan generalmente a pacientes de edad avanzada y dan lesiones únicas opacas. Eso es clínico. Me envían la biopsia. Lo que yo voy a ver son atipia, hipercromasia, coilocitos, ¿no? Mitosis atípica. Y la bowenoide general, esta en edad avanzada, o sea, pacientes de 50, 60 años. Bowenoide en pacientes mucho más jóvenes, pero adultos generalmente, ¿no? Y dan unas lesiones medias rojizas, ¿no? Que pueden ser únicas también. Y la eritroplasia de Queyrat en pacientes aún más jóvenes. Pero la característica microscópica en las tres es la misma, ¿no? Nosotros como patólogos no distinguimos entre cada una de ellas. El clínico ya la asocia de acuerdo a las características clínicas y a grupos etarios, ¿no? Y tenemos la enfermedad de Bowen, ¿no? Afecta al cuerpo del pene y al escroto, ¿no? En pacientes mayores de 35 años, es una placa única, opaca, color gris, blanquecina, puede presentar ulceraciones superficiales, incluso costras. En un 10 al 20% puede generar un carcinoma de pene de tipo infiltrante. ¿Qué significa? Se mete hacia abajo, ya no está solamente en el epitelio, se mete hacia abajo. La histología, proliferación del epidermis, lógico, con mitosis atípicas, ausencia de maduración. Las células displásicas muestran núcleos grandes, hipercromáticos, el borde termoepidérmico bien delimitado con membrana basal índex. Y aquí está el epitelio, ¿no? Este, por ejemplo, es una mitosis atípica. ¿Dónde está? Esto que está acá. Esto, ¿no? Un coilocito. El PBH origina esos cambios. La papulosis bowenoide en edades más tempranas, jóvenes, lesiones papulosas múltiples, pigmentadas, color marrón. Las características son las mismas. La eritroplasia de Queyrat afecta al grande del bifurcio, es una placa eritematosa de consistencia blanda que afecta a la mucosa básica. Y luego del carcinoma in situ tenemos al carcinoma ya epidermoide de pene. Y aquí está, ¿no? PBH, serotipo 16,
los más frecuentes, mayores de 50 años, el grupo etario, de localización en el glande prepucio surco balano prepucio. Este es el cáncer de pene. Cualquiera que lo vea dice, eso es algo malo, ¿no? Pero ¿cuál es lo anecdótico? Lo anecdótico que este es un carcinoma escamoso bien diferenciado. ¿Qué significa ello? Seguramente que si yo se los muestro a la histología, ustedes van a decir, es una piel normal. A eso se llama bien diferenciado. Los cambios histológicos son muy parecidos a un epitelio normal o máximo una gantosis. Bien diferenciados. Pero en contra de ellos tiene que son mutilantes, van destruyendo al pene. Y como en las neoplasias malignas la conducta terapéutica es sacar el cáncer, ¿no? Si yo tengo un tumor con cáncer es sacarlo, la conducta terapéutica es penetrar en el cáncer de pene. ¿Tenemos nosotros cáncer de pene? Sí, sí hay. Sí hay, sí hemos tenido. Lógicamente que hemos recibido penes, sí, se reciben esos. Afortunadamente para nosotros los varones, el cáncer de pene es una neoplasia maligna poco frecuente de presentación. El cáncer de cuello uterino sí es muy frecuente y se diagnostica con mucho más frecuencia, a pesar de que el agente desencadenante es el mismo, con el PB asociado a PDH de tipo 16-18. Las características histopatológicas que nosotros encontramos es este. Este es un carcinoma escamoso o epidermoide bien diferenciado. Cuando yo encuentro perlas córneas, que son estos acúmulos de queratina de manera difusa en todo el espesor del epitelio, significa que estoy frente a esta patología bien diferenciada. Este también ya está, este sí ya está perdiendo diferenciación ligeramente, ¿no? Y este es un bien diferenciado. Miren, el epitelio hace esto y las celulitas hasta el núcleo es pequeño. Por eso cuando nosotros hacemos un biopsia de 2 milímetros, parece que no hay cáncer, ¿eh? Pareciera, porque es bien diferenciado. Y nos pasó alguna vez, recibimos una muestra y lo contestamos como una gantosis, así. Viene el urólogo y nos enseñó la foto que está anteriormente. Ah, no, eso es un cáncer. Porque es bien diferenciado. Y los bien diferenciados, pues, ofrecen dificultad al diagnóstico en ojos no muy bien entrenados. O si uno lo mira rapidito, aquí no hay nada. Y hay una manipulación. Acá tenemos al testículo, los epidídimos. Bueno, características generales son dos, ya sabemos, uno lo he hecho en izquierda. El epidídimo, ¿no? Conductos lácticos contorneados que discurren la porción posterolateral del testículo. Se compone de cabeza, cuerpo, cola del epidídimo. Los conductos deferentes, ¿no? Los conductos deferentes son aquellos por donde los espermatozoides salen. Así como en el sexo femenino se hace el bloqueo de trompas uterinas y se le saca, antes se cortaba, se amarraba, ¿no? Ahora no, se hace una resección de un segmento. Porque hay algunas veces que se ha permeabilizado eso, se ha soltado la sutura. Se saca un segmento. En los varones lo que se corta son los conductos deferentes. Varones que ya no quieren tener descendencia, se someten a este y nos ven 1.5 centímetros de conducto deferente. Pero hay un problema con ellos, que todavía las siguientes eyaculaciones, 1 o 2 meses posterior, ya pueden eliminar espermatozoides y pueden embarazar. Y dan el seguimiento hasta que ya no haya nada. Hay cuidado, no se vayan, si alguna vez ya no quieran tener hijos, se operan y a la semana la embarazan, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y lógicamente eso nos llega a nosotros, sí. ¿Por qué? Porque al neurólogo le interesa confirmar que ha sacado segmentos de conductos diferentes. Bueno, la vejiga que sigue es el testículo. Túbulos seminíferos, ¿no? Tenemos los conductos eferentes, tenemos la red de testis, el epidídimo, ¿no? Y sale el conducto deferente. De acá es que le cortan un pedacito, 1.5 centímetros aproximadamente.
de tener descendencia. En nuestro hospital, que son la gran mayoría militares, se someten a esta cirugía después de tener 2 o 3 hijos. Nos llegan mucho estos eventos de conducto de riesgo. Y después si alguien le dice a alguna chica que tenga, le dice me embaracé, ya mejor, le están mintiendo. No es reversible. A menos que no haya ¿no? pasado una No semana. es reversible. No es reversible. Aunque sí podría, porque lo que se hace es una sección del segmento, y sí podría, pero no se practica. Aquí está una representación esquemática de ellos y ahí tenemos la criptorquidia. La criptorquidia, pues, vimos con ustedes atrofia testicular. No. Ya ven, en la práctica, bueno, en el ciclo pasado lo veíamos. Y lo veíamos, la atrofia testicular puede tener múltiples causas. Para que haya atrofia, falta de perfusión sanguínea, el envejecimiento, denervación, ¿no? Patologías inflamatorias e infecciosas pueden llevar a una atrofia. Y una de las causas importantes es la famosa criptorquidia. La criptorquidia, ¿qué era una criptorquidia? Es la falta del descenso de los testículos hacia las bolsas escrotales al momento del nacimiento. Y esa es una función que van a cumplir ustedes. ¿Cuándo se han internado? Aquí a 2 o 3 años ya se han internado. Cuando se hace el internado hay una rotación que se hace en neonatología y eso lo hace el interno de medicina. ¿Qué significa el interno de medicina? Recibe recién nacido. Y no solamente para decirle qué bonito está, de secarlo, de limpiar. Tiene que hacer una evaluación si presenta o no alguna malformación congénita. Y dentro de las malformaciones que puede evaluarse, labio leporino, polidactilia, no sé, perforación anal, si no hay ano imperforado, todas ellas hay que evaluarlos. A los varoncitos se les palpa las bolsas escrotales en busca de los testículos. Y a los recién nacidos varones, en las cuales se encuentran ustedes ausencia de los testículos, o del testículo, que puede ser unilateral o bilateral, significa que los testículos se han quedado. ¿Dónde se forman los testículos? Embriología. Sí, ni la histología. ¿Se acuerdan de histología? ¿Se acuerdan de embriología? Bueno, cavidad abdominal. Descienden, un primer descenso, y el segundo descenso atraviesa la pelvis. Ahí es donde se quedan detenidos o retenidos la gran mayoría de veces en la clínica. Y eso hay que reportarlo. ¿Por qué hay que reportarlo? Porque nosotros hemos recibido pacientes 8 años, bueno, urología los recibe y a nosotros nos envía los testículos que los extirpan porque ya están atróficos. Hemos niños de 8 años y llegan a la consulta con el urólogo. Me he dado cuenta que mi hijito no tiene 8 años y nadie se dio cuenta. No se dio cuenta el interno de medicina, no se dio cuenta la enfermera, no se dio cuenta el residente, no se dio cuenta el pediatra, y las enfermeras creo que los vacunan cada 6 meses, al año. Nadie se dio cuenta. La mamá que lo baña, no se dio cuenta nadie. O de repente se dio cuenta la mamá en algún momento y dijo, ay, así será, no sé. Pero lo que pasa con el testículo pasa 2 años que no se encuentra localizado en las bolsas escrotales, comienza a experimentar atrofia testicular. ¿Y cómo se definía atrofia? Disminución del número de células y del tamaño de las células. Y la atrofia se produce básicamente en los túbulos seminíferos. Y los túbulos seminíferos que tienen un epitelio germinal. ¿Y qué se forma en este epitelio germinal? Los espermatozoides. Y si se atrofia el túbulo seminífero, No hay salida por ahí. no produce espermatozoides. Entonces, estos niños que no se ha descendido, ya sea vía quirúrgica, vía
espontánea porque también pueden descender espontáneamente, no va a producir espermatozoides. Si es unilateral, dificulta la posibilidad de fecundación. Si es bilateral, no va a haber fecundación, ¿no? Y no solamente ello. Bueno, pues ya si no tiene un testículo ya tendrá el otro, ¿no? Tendrá dificultades para fecundar, puede decir alguien, pero se va a demorar, pero igual va a fecundar, porque si se somete a tratamiento necesita un espermatozoide para fecundar, ¿no? Pero no solamente ello, la atrofia testicular favorece la presencia de neoplasia, la aparición de neoplasia maligna a nivel testicular. Entonces todo ello trae ese problema, ¿no? Aquí está la macroscopía, la histología. En la atrofia testicular o en la criptorquidia, pues vamos a encontrar un túbulo seminífero con disminución del número de células y del tamaño de las células, e incluso algunas veces los túbulos seminíferos se dializan. ¿Qué significa? Ya no veo epitelio germinal dentro y no veo tejido conectivo ionizado, ¿no? Ya no se produce ningún espermatozoide, ¿no? Otra de las patologías que encontramos es la famosa hidrocelia. En su nombre lo describe de pie a cabeza, ¿no? Es una enfermedad frecuente de la túnica vaginal que consiste en la acumulación de líquido en la túnica vaginal que rodea el testículo. Lógico que ello va a producir un aumento del tamaño del testículo que generalmente no causa dolor, ¿no? El ultrasonido en la actualidad nos permite identificarlo con mucha claridad, una imagen anecogénica, coloquialmente oscura o negra, ¿no? Que va a establecer el diagnóstico, ¿no? Puede ser la conducta terapéutica quirúrgica, puede ser originada por un trauma, ¿no? Por cirugía o patologías infecciosas me pueden originar eso. Las varicoceles son las dilataciones básicamente de los vasos venosos, ¿no? Que pueden estar asociados a dolor algunas veces, ¿no? Pero si no está asociado a dolor, no tiene indicación quirúrgica. Un varicocele solo tiene indicación quirúrgica si duele, si favorece la atrofia testicular y genera después infertilidad. Pero si no genera ninguna de ellas, no tiene indicación quirúrgica. La atrofia testicular, ¿no? Que su compañera lo mencionaba, la torsión testicular es quirúrgica dependiendo del tiempo. ¿Por qué? El testículo, ¿no? Nosotros sabemos que están los testículos. Cuando se tuerce, el testículo gira. Se tuerce. Y si se tuerce, gira, no va a permitir que el flujo sanguíneo pueda circular con facilidad. Y si no hay flujo sanguíneo, se pone negro, hace isquemia, necrosis, pero eso va a depender del tiempo, ¿no? Es una urgencia urológica a operar antes de las 6 horas. O sea, ese testículo, llega paciente con torsión testicular, ¿desde qué hora tienes? Desde la madrugada, ya 5 o 6 horas, no hay forma. Ese testículo se va a necrosar, ¿no? Hemos recibido nosotros testículos por torsión testicular, sí, todo está necrosado. Está necrosado, se ve así como se ve la imagen acá, ¿no? Rosado. Y la característica es esta, negra. Se tuerce, se gira. Las trompas uterinas también pueden girarse. ¿Se podrán girar? ¿Cómo se girarán? ¿Se dan la vuelta? Claro. Y generalmente pasa esto cuando la paciente presenta quistes de tamaños grandes. Por gravedad puede girar. Y hace también una torsión y puede girar. Ahí está. La conducta terapéutica es extraer. Se va a morir, se va a necrosar. Luego tenemos acá los famosos tumores testiculares. Corresponden al 5% de los cánceres geniturinarios en el varón
40 años, o sea, es una patología de presentación generalmente en gente joven. Y lógicamente que va a haber una mayor predisposición a presentar estas neoplasias malignas si hay antecedentes familiares, ¿no? Hay una discreta mayor frecuencia del lado derecho, al igual que la cloroquina. El diagnóstico es clínico y puede confirmarse con ecografía. Es clínico porque el paciente va a llegar a su consultorio y decir, doctor, doctora, tengo uno de mis testículos que está aumentando de tamaño. Y yo cuando lo palpo siento una masa, una dura. Entonces, lógicamente, un ultrasonido va a detectar todo ello. Hecho el diagnóstico, se debe hacer estudio de estadificación y medición de los marcadores tumorales. La base de tratamiento es la extirpación en bloque del testículo para luego, según la histología, definir la mejor alternativa de tratamiento. Tenemos marcadores diagnósticos para establecer el diagnóstico. Y tenemos los marcadores. ¿Bien? De acuerdo a los diferentes tipos de tumores testiculares, a la cabeza está el seminoma, que es el más frecuente, gonadotrofinas coriónicas. Generalmente un seminoma puede tener gonadotrofina coriónica, sí, positivas, pero un seminoma puro no tiene, no debería tener, porque se presenta gonadotrofina coriónica cuando tiene células del sincito trofoblasto, ¿no? Células que producen esto, pero un seminoma puro no lo posee. El carcinoma embrionario, este carcinoma embrionario ya tiene características fenotípicas mucho más agresivas, y esta sí tiene células del trofoblasto. Por eso es que encontramos nosotros presencia de gonadotrofinas coriónicas hasta en el 80% de los pacientes con carcinoma embrionario. Los teratomas también, pero estos teratomas pueden ser inmaduros, ser malignos también y ser metástasis con bastante frecuencia. Y los más agresivos es el coriocarcinoma. Y de hecho, pues por ser más agresivos, pues el 100% hacen metástasis al momento de establecer el diagnóstico, ¿no? Y presentan gonadotrofinas coriónicas positivas, todos ellos. Acá tenemos al seminoma, es el tumor testicular más frecuente de todos los tumores testiculares. La edad de presentación 40-50 años, más frecuente en el lado derecho, hacen metástasis a ganglios linfáticos retroperitoneales. La clínica, el testículo aumenta de tamaño y es indoloro. Muy pocas veces ocasiona dolor. A la macroscopía es un tumor blanco, grisáceo, blando, homogéneo. ¿Qué significa? Tiene una sola coloración y la gran mayoría de veces está localizado en el interior, única y exclusivamente en el interior del testículo. Las características histológicas van a presentar capas de células regulares, densas, agrupadas, separadas por tabiques. Los tabiques son tabiques fibrosos finos y sobre estos tabiques fibrosos finos vamos a encontrar nosotros linfocitos, que generalmente son los linfocitos T, que ya lo hemos dicho que están presentes en la gran mayoría de las neoplasias. Las células neoplásicas son poligonales, grandes, redondas, con un citoplasma claro, y son claros no porque tengan lípidos o grasas, sino que en este caso poseen glucógeno. Son bien delimitados, de núcleo de localización central, como es una neoplasia maligna, siempre con hipercromasia, con presencia de 1 a 2 nucleolos bastante prominentes. Y aquí están, estos son los seminomas. Los hemos visto, por supuesto, ¿no? Desde ya es el tumor con la neoplasia maligna de presentación más frecuente. El testículo y las características histológicas que nosotros vemos así. Una sábana de células donde presentan estos tabiques fibroconectivos o fibrosos con linfocitos T sobre ellos, ¿no? Aquí está el citoplasma claro por el contenido de glucógeno, el núcleo de localización central, algunos de ellos hipercromáticos con nucleolos y linfocitos sobre generalmente los tabiques fibrosos finos que nosotros podemos ver. Acá tenemos otra
Clasificación de estos básicamente. Acá tenemos a la próstata. Bueno, la próstata ya la conocemos bastante bien, ¿no? La representación esquemática me permite determinar pues el mecanismo del proceso obstructivo, ¿no? Que va a generar que esta vejiga no se pueda vaciar de manera correcta y adecuada, ¿no? La zona de transición es la zona de localización más frecuente de los nódulos glandulares prostáticos. Esta es una glándula prostática normal. La glándula prostática normal debe tener un volumen por debajo de 20 centímetros cúbicos. O sea, todas sus glándulas de ustedes deben estar por debajo de 20 centímetros cúbicos. Conforme van pasando los años, esa glándula va incrementando su tamaño, a expensas básicamente de qué? De estimulación hormonal, ¿no? Testosterona, dihidrotestosterona, estimula la proliferación de células del estroma y de células epiteliales y esa glándula va creciendo en el tiempo, ¿no? Son muy pocos los varones adultos o ancianos que no presentan hiperplasia prostática, son raros, casi todos, ¿no? La literatura refiere que si nosotros pasáramos los 85 años, todos los varones hicieran hiperplasia prostática. Aquí está, esta es la histología normal de la glándula prostática, dos componentes que les decía en la práctica del grupo de la mañana, un componente estromal, que es fibromuscular, y las glándulas netamente, ¿no? Cilíndricas o cúbicas bajas en el interior, y la capa de células basales, que es plana o cúbica, bajas también, ¿no? Cúbicas aquí y planas acá, ¿no? Este es un cuerpo calcáreo, cuerpo de estromoma o cuerpo de calcificación conocido, y este es el tejido o el estroma fibromuscular. Es el que se estimula con mayor facilidad a la proliferación en una hiperplasia prostática. Es por ello que cuando se le hace una biopsia de próstata, y a veces a mí no me mandan glándula y solo recibo estroma, algunos patólogos le ponen proliferación estromal o hiperplasia estromal, ¿no? Pero recordemos que de acuerdo a la patogenia, una hiperplasia estromal es parte de una hiperplasia nódulo-glandular prostática, ¿no? Porque ese es el mecanismo. Si le da al estroma a la aguja, me sacará su estroma, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos recibimos tanto glándulas como las glándulas vulvouretrales, que permiten la lubricación, ¿no? Básicamente del conducto. Y aquí está la glándula prostática, ¿no? Zona de transición, ¿no? La zona central, la zona periférica, ¿no? Y la uretra que la atraviesa. Ahora, esta glándula prostática puede tener patologías inflamatorias, sí. Patologías inflamatorias agudas, claro que sí, la famosa prostatitis aguda. ¿Qué me genera una prostatitis aguda? Lo más frecuente es el que causa infecciones urinarias, tanto en el varón y la mujer, ¿no? Que es el famoso E. coli. ¿Un E. coli puede llegar a la glándula prostática? Sí, puede llegar a la glándula prostática y origina la famosa prostatitis aguda. El paciente que experimenta dolor, escalofríos, fiebre. Ahora, es difícil tratar una prostatitis aguda. Los antibióticos llegan con bastante dificultad a esta zona y esta localización, ¿no? ¿Cómo se establece el diagnóstico? Un cultivo de secreción. Pero si el paciente experimenta prostatitis agudas a repetición, hace una prostatitis crónica. Y en la prostatitis crónica, ¿qué va a experimentar? Dolor en el pubis perineal, ¿no? Hace esas manifestaciones, ¿no? Y eso va a dificultar pues la virilidad del paciente también, ¿no? El tratamiento es bastante complicado. ¿Qué se hace? Un cultivo de secreción prostática, ¿no? Para encontrar pues ahí el diagnóstico. Y tenemos la hiperplasia benigna, ya la vimos, ¿no? La hiperplasia benigna, las hiperplasias atípicas hay hiperplasias atípicas en la próstata,
Sí, que todavía no son cáncer. ¿Cuál era la característica histopatológica contundente para hacer el diagnóstico de cáncer de próstata? Ausencia de capa de células basales. Cuando yo encuentro atipia en el epitelio que reviste las glándulas, atipia evidente a la microscopía, pero tiene capa de células basales, eso es una neoplasia intraepitelial prostática. ¿Es un cáncer? No, todavía, pero está próximo a serlo. Entonces yo encuentro, ¿qué encuentro? Puedo encontrar estratificación, puedo encontrar nucleolos, ¿no? Pero todavía tiene la capa de células basales, neoplasia intraepitelial prostática, ¿no? Todavía no es un cáncer. Y cuando después esa atipia se hace evidente, se sigue manifestando, pero ya hay ausencia de capa de células basales, ahí yo ya hablo de una adenocarcinoma, ¿no? Y en primer lugar, pues adenocarcinoma bien diferenciado. Este diagnóstico de los adenocarcinomas bien diferenciados y las neoplasias intraepiteliales prostáticas son un problema diagnóstico en ojos todavía no muy bien entrenados. ¿Qué significa? En los residentes, en los patólogos recién saliditos, ¿no? Que todavía es difícil identificar la presencia o ausencia de capa de células basales o la atipia con presencia de capa de células basales. Muchas de las neoplasias intraepiteliales prostáticas son reportadas como hiperplasias prostáticas nada más. Entonces hay que... Y ya eso representa un riesgo para hacer un cáncer. Acá tenemos las prostatitis que ya las mencionamos, ¿no? Bacterianas, abacterianas, ¿no? Crónicas. Las prostatitis agudas las encontramos nosotros en un reporte de anatomía patológica. Sí, encontramos prostatitis aguda. Y la biopsia no es por una prostatitis aguda, ¿no? Es para un cáncer. Encontramos polimorfos nucleares abundantes. Pero ojo, la biopsia está contraindicada en una prostatitis aguda. ¿Por qué? Porque puede originar diseminación, porque hay un agente infeccioso ahí dentro. Pero esta biopsia no se ha hecho porque se sospechaba de una prostatitis aguda, se ha hecho porque se sospechaba de neoplasia maligna. Pero hay que tener presente un factor importante. ¿Cuándo sospecho yo de una neoplasia maligna? PSA elevado, ¿no? PSA elevado, ecografía heterogénea, sospecho de un cáncer. Pero una prostatitis aguda, ¿me puede elevar el PSA? Sí, sí me lo puede elevar. Nosotros hemos encontrado PSA hasta de 18 en prostatitis aguda. Me lo eleva. Es por eso que el PSA, como les dije en la práctica de la mañana, no es diagnóstico de cáncer de próstata. No lo es, porque una prostatitis aguda le puede elevar el PSA. Si el paciente tuvo relaciones sexuales una noche antes o 2 noches antes de la toma del PSA, también me eleva el PSA. Si el paciente, maneja bicicleta o monta caballo, si se toma la muestra posterior, también me va a elevar el PSA. Por eso que el PSA, ojo, no me hace diagnóstico, pero sí me puede hacer sospechar. Pero no me hace diagnóstico. Entonces, esta prostatitis aguda me puede elevar el PSA, por supuesto que me eleva el PSA. También podemos tener las famosas prostatitis bacterianas crónicas, que la vemos con bastante frecuencia, claro que sí, nosotros las vemos de manera bastante frecuente. Aunada generalmente pues, a los cánceres. ¿La próstata puede tener tuberculosis en la próstata? Sí se puede dar tuberculosis. Los más frecuentes son epidídimos. ¿Puede llegar a mi próstata? Sí. Y la característica histopatológica que yo puedo encontrar es la misma que encuentro en pulmón. Las famosas prostatitis granulomatosas. La hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática, ¿no? Ya sabemos cuál es el mecanismo, ¿no? Vamos a ver el mecanismo, está el mecanismo, no está el mecanismo.
¿Cuál era el mecanismo? ¿Hemos visto hiperplasia nosotros? Sí, hemos visto, ¿no? Para que se genere un aumento del tamaño de la glándula prostática, esa hormona, testosterona. Testosterona, 5-alfa reductasa, la convierte en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona va a estimular receptores androgénicos tanto en las células del estroma fibromuscular o las células del epitelio que revisten las glándulas. Estas van a generar factores de crecimiento para que proliferen tanto las células del estroma como células del estroma, porque la del epitelio no estimula crecimiento, sino inhibe muerte por apoptosis. Si no estimula crecimiento, hiperplasia. Si no inhibe muerte por apoptosis, también aumenta el número de células. Y ese termina siendo el mecanismo más importante. Es por ello, ¿no? Eso refuerza que si nosotros pasáramos los 85 años de vida todos, casi todos haríamos hiperplasia. Pero ojo, la hiperplasia prostática puede ser diferente en un paciente que en el otro. Un paciente puede hacer una próstata de 100 centímetros cúbicos. Hiperplasia prostática, sí, pero puedo tener otro viejito de 80 años que me hace una hiperplasia prostática de 35 centímetros cúbicos y que casi no le produce molestia. ¿Pero tiene hiperplasia prostática? Sí, los dos, pero en grados diferentes. Al que le hace de 35 centímetros cúbicos, de repente ni le obstruye la orina, o si le obstruye es muy poquito. Al otro le puede incluso obstruir completamente la orina, ¿no? Por eso es que alguien puede decir, pero el doctor dice que he pasado los 85 años todos hacen hiperplasia prostática, pero mi abuelito tenía 90 años y todavía el baño y nunca lo operaron de hiperplasia prostática. Depende del grado. Porque a mayor tamaño, lo más probable es que haya mayor obstrucción. Y digo lo más probable porque puedo tener un paciente de 35 centímetros cúbicos que lo puedo obstruir más que un paciente que tiene 60 centímetros cúbicos. No es lo más frecuente, pero hemos visto ese tipo de casos. Y la próstata va creciendo a expensa de nódulos glandulares prostáticos, ¿no? Y estos nódulos son los que aplastan la orina y no dejan pasar la orina. Ahí está. Bueno, ahí al corte histológico, ¿no? Crece el nódulo, lo que macroscópicamente veíamos inicialmente. Crece el nódulo y lo va aplastando. Ahí están los nódulos y lo va aplastando. Eso también lo puede palpar el urólogo si ingresa y palpa, ¿no? Dice que la consistencia de la glándula prostática tiene la consistencia de la punta de la nariz. Es decir, tocan su punta de su nariz, así es una glándula prostática, ¿no? Con hiperplasia. Blandita. En cambio, cuando es cáncer, una piedra, un nódulo duro ahí. Le crece un granito de así más o menos. El cáncer de próstata. Ahí está la hiperplasia prostática que incrementa el aumento del número de células del estroma. Acá está. Todo esto se incrementa. De las glándulas prostáticas también se dilatan, hace sus proyecciones tipo papilas, pero todo tiene un fenotipo completamente benigno. Ahí le hacemos un CK34, un PC63. Todas tienen células basales. Todas tienen, porque es hiperplasia. A diferencia de un cáncer, esa no identificamos. Y es más, puedo encontrar focalmente las glándulas prostáticas. Nosotros hemos encontrado hace una semana un carcinoma de próstata bien diferenciado en menos del 1% de toda la glándula prostática. Estadios iniciales. Como también hemos encontrado infiltración de cápsula con metástasis a hueso y pues, generalmente en los poco diferenciados, ¿no? Gleason 8, Gleason 9. Ahí está, miren, bonito el epitelio, a pesar de ser una glándula que está aumentada de tamaño, el epitelio. Sí, cilíndrico, los núcleos de distribución basal, ordenaditos, todo. ¿No? Es eso, una glándula normal. Y su capa de células basal, acá abajito. Es benigno.
diferencia que vimos en la medida de la práctica, que era monstruoso, donde había una proliferación de las células del epitelio que reviste la propia glándula, ¿no? Y luego el cáncer de próstata, el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Neoplasia maligna originada en el epitelio de la glándula prostática, de ahí la denominación porque carcinoma, ¿no? Sólido, firme. La literatura dice color amarillento. Sí, pero en un gran porcentaje casi es imperceptible a la macroscopía, ¿no? Y lo digo porque nosotros lo cortamos. En algunos se ve unos puntitos amarillitos ahí que es evidente, y en otros se ve nada. Y basado en ello, los manuales de la Sociedad Americana de Patólogos, que nos sirven a nosotros para hacer nuestros cortes, indican que cuando uno recibe una prostatectomía radical con biopsia previa de adenocarcinoma, se incluye toda la próstata. Si debería simple vista, uno tendría que incluir la zona donde está el cáncer, nada más, ¿no? Se incluye todo. Por eso cuando nosotros recibimos una próstata, cortamos 80, 100, 120 de cassettes para evaluar una glándula prostática. El adenocarcinoma, tumor maligno más frecuente en los varones, la incidencia aumenta con la edad, y no solamente para el adenocarcinoma de próstata, para cualquier neoplasia maligna, a mayor edad, mayor probabilidad de hacer. Puede ser multifocal, de crecimiento lento. Los factores predisponentes, la dieta, la raza, factores genéticos. Lógico, ¿no? Si tienes tu papá, tu abuelito, que ha tenido adenocarcinoma de próstata, lo más probable es que ya le hayan dejado herencia, no tengan nada que reclamar, porque heredaron el adenocarcinoma. La clínica, asintomáticos. Ojo, asintomáticos. El paciente dice, no, pero yo, ¿por qué? Si yo no siento nada, no me duele nada. De evaluación de screening. Screening significa que me ayuda, pero no me hace el diagnóstico, el PSA. Tardíamente, síntomas obstructivos puede hacer, hematuria, lumbalgia, pero me hace lumbalgia cuando ya me hizo metástasis pues a vértebras lumbares. Pero si no me ha hecho metástasis todavía está no siente nada. Es por eso que muchos pacientes incluso no se quieren operar. ¿Sí? Van a un control, llevan a su papá, a su abuelito un control, PSA 30, ecografía heterogénea. Van al urólogo, no quiere el urólogo. Probablemente tengas un cáncer, pero no, yo no siento nada, no, mentira. Hasta le hacen biopsia, no, yo no tengo cáncer. Y no se opera. Bueno, la microscopía, las características. Adenocarcinomas producen patrones glandulares, pueden ser pequeñas y generalmente las glandulitas se van apiñando, pero eso es cuando hace un adenocarcinoma bien diferenciado. Conforme se va perdiendo la diferenciación, ya vemos patrones de presentación tipo cribiformes, o se pueden hacer patrones de presentaciones tipo sólidas, ¿no? Pueden presentar nucleolos. Los nucleolos son una característica en el adenocarcinoma de próstata importante para que me despierte la sospecha de neoplasia maligna. Invasión perineural. Estas neoplasias malignas pueden hacer infiltración perineural. Tienen que rodear el 90% por lo menos del filete nervioso para yo considerar que tiene infiltración perineural, ¿no? Aquí está la representación esquemática, siempre de localización periférica. Ahí, pero si a mí me diría que está por acá, sí, podría ser, ¿no? Pero uno cuando lo toca es consistente, duro, pues, ¿no? Acá sí se notan, pues, ¿no? El adenocarcinoma. Eso lo vemos nosotros con bastante frecuencia. Ahí están las características histológicas. Miren. Este es una glándula neoplásica. ¿Por qué es neoplásica? No tiene capa de células basales. Pero esta que está acá es parte de una glándula no neoplásica. ¿Por qué? Los núcleos de localización basal y la capa de células basales, ahí está, alargadita. Esta acá no tiene. Este también es cáncer. Este también es cáncer. Esta no. Acá, esto es cáncer. Cáncer. Todo es cáncer. Todo es cáncer, ¿no?
acá siguiendo. Pero a veces nosotros recibimos en el filamento y nos salen una que dos glandulitas con cáncer y todo esto sale bonito. Ahí hay que establecer el diagnóstico, ¿no? Que son filamentos de 1 milímetro de espesor y por lo menos de 1 centímetro de largo, son como unos hilos. Pero, si yo le digo al urólogo que encontré dos glándulas, porque yo cuando encuentro 1, 2 o 3 glandulitas, es poquito, ¿no? Para establecer el diagnóstico, yo se las describo. Pero si yo le digo a Laura, que va a ser urólogo, le digo, te he encontrado 3 glándulas que no tienen capa de células basales, que son compatibles con una neoplasia maligna, y él le encuentra PSA de 40, le hace el tacto recto, un nódulo pétreo ahí, el ultrasonido es positivo, pues sí, no hay forma, no puedes desestimar, así yo te diga una glándula La capa de células basales. ausente. Ah, Así sí. que con una glándula Ya está, es el cáncer. Pero yo le escribo, hay una glándula, si yo encuentro una en el filamento. Pero con tu clínica, ya, pues tú me dices, ahora, si tú tienes un PSA de 5, el tacto rectal es negativo, ¿no? Ahí ya, como que, ajá, vamos a ver. Pasan a resonancia magnética. A última hora el urólogo se puede agarrar en esos casos hasta de la hiperplasia prostática. Ah, tienes una hiperplasia prostática, mira, mejor si sacamos porque esto te puede traer. Pero con una glándula ya hay un cáncer. Pero ojo, los adenocarcinomas bien diferenciados pueden tener un crecimiento lento. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente de 80 años y le encuentro 2 que 3 glándulas y el ultrasonido tiene PSA bajo, 5, 6, de repente el paciente puede vivir con eso toda su vida y termina perdiendo la vida y no por el cáncer. No por el cáncer. Aquí sí ya el cáncer va perdiendo diferenciación, ¿no? Ya yo no veo casi glandulitas por aquí, se hacen pequeñitas algunas y veo una fila. Y acá, poco diferenciado, ya no veo glándulas. Es una masa de células en la glándula prostática. Ya no veo. Es más, si yo encontrara esto, en vértebra, tendría que pensar en un cáncer de próstata. Pero yo no puedo afirmarlo. ¿Será de próstata? ¿Será de colon? ¿Será de páncreas? No lo sé. Nosotros cuando encontramos eso vamos a la clínica. ¿Tiene cáncer? Sí. Y a esto le hacemos una valoración especial que es el antígeno prostático específico. Se lo medimos en el tejido y todas estas celulitas me pintan positivo. Ah, sí son de próstata. Y yo digo, origen primario próstata. Para determinar el origen primario. Porque eso de que he hecho, si yo lo veo en un hueso, esto en un hueso no tiene células. Es una metástasis. Pero hay que determinar el origen primario. Si me sale negativo, me sigo buscando un CDX2, un CK7, un CK20, no sé, para seguir buscando origen primario de la neoplasia maligna. A veces determinamos con precisión el origen primario, sí. A veces no lo determinamos con precisión, también. Pero le damos 3, 4, 5 alternativas probables de origen primario. Ya pasan a PET scan. Esta es la famosa escala de Gleason. Un poquito más bonito. Acá está este. Todos estos son cánceres. Bien diferenciado, medianamente diferenciado y poco diferenciado. Miren el bien diferenciado. Lo que me hace sospechar de que están apiñaditas las glándulas, ¿no? Así no se ve una glándula prostática. Pero si yo miro una glándula individual, a ver esta, miren, ¿podrán atreverse a decir que eso es un cáncer? Difícil, ¿no? Pero me parece, yo diría, me parece que no tienen células, no tienen células basales, pero en ojos no muy bien entrenados, no tienen nada. Hasta los núcleos están ordenaditos, una cosa. Pero si yo no veo células basales, eso es un cáncer. Lo quiero corroborar, CK34, P63, que me va a salir negativo, eso es un cáncer. Pero conforme el cáncer va perdiendo diferenciación, cuando se le suman mutaciones, van haciendo alteración estructural ya de las glándulas. Ya me muestran esto, pues esto es un cáncer, ya no hay forma, ¿no? Miren las glándulas. Y aquí tampoco va a haber cáncer, no va a haber células basales.
Y sigue incrementándose la multiplicación celular y yo encuentro esto ya. Ahí le digo algo. Es uno poco diferenciado, pero lo malo es que cuando yo encuentro un poco diferenciado, probablemente le invadió cápsula, probablemente le invadió ganglios pélvicos y probablemente ya me hizo metástasis. Es por eso que en la biopsia, si yo encuentro un Gleason 8, el urólogo ya se echa a buscar por cualquier parte, puede estar ese cáncer ya haciendo metástasis. Pero si yo le reporto Gleason 6 o Gleason 7, todavía puede que esté localizado solo en la glándula prostática. De acuerdo a la gradación, porque es la agresividad de los tumores. Y aquí está. Miren, cómo ha hecho metástasis en hueso, y está en su rostro, ¿sí? En los cuerpos vertebrales. Y encontramos en ese cuerpo vertebral estas glándulas. Un PSA positivo es de próstata. El diagnóstico tacto rectal. Miren la sensibilidad del 55 al 69% de un tacto rectal. Y la especificidad de 89 a 97%. Es por eso que cuando el psicólogo me dice a mí, tacto rectal positivo, al 97% de probabilidades ese es un cáncer de próstata. El tacto rectal, ojo, o sea, los urólogos tienen sus dedos bien entrenados. Casi no fallan. Claro, toda su vida se dedican a evaluar este tipo de pacientes, que es la neoplasia maligna de presentación más frecuente, ¿no? En sangre, marcadores tumorales, PSA a la cabeza. La fosfatasa ácida prostatina, no, PSA. Pruebas de imágenes, ecografía, tomografía, resonancia magnética. Los urólogos utilizan en mi hospital resonancia magnética para determinar infiltración, hasta dónde se está metiendo un adenocarcinoma de próstata, no más para eso. Gammagrafía ósea, ¿para qué? Para determinar, porque el adenocarcinoma, la zona de metástasis más frecuente son huesos. Para eso hace la gammagrafía ósea, a ver si ya hay infiltración ósea cuando tiene un adenocarcinoma. A todos los cánceres de los fisiológicos. Bueno, esta es la biopsia. Si hay tacto rectal sospechoso, ¿no? Biopsia prostática se realiza para confirmar el diagnóstico. Mínimo 6 muestras. Nosotros nos envían 12 muestras, 2 de cada uno. O sea, mínimo 6 sería una de cada lado. Apex, tercio medio, base de cada lado 3, y 3 sellos mínimo. Nos envían 12, nos envían acá. La ecografía sospechosa, PSA. Elevado también. Ahí está. Y la ecografía, bueno, en la actualidad, la gran mayoría de los varones se someten a una ecografía pélvica. Pero la ecografía más adecuada sería la ecografía transrectal, que tiene mucho mayor sensibilidad para determinar el nódulo P. Esto que está acá, ¿qué será? Es un RTU, una resección transureteral. Eso se practica generalmente en los pacientes con hiperplasia prostática. Paciente con hiperplasia prostática que no se quiere operar por la uretra, ingresa y hacen un RTU y sacan pedacitos, como rayas una zanahoria, para permeabilizar nuevamente la uretra. Y el paciente orina. Claro que eso con los años va a volver a crecer, sí, pero no se opera. Un RTU permeabiliza la vía urinaria y nuevamente vuelven a orinar. En RTU. Pero nosotros nos hemos encontrado cáncer acá, sí. Pero no se debe hacer en cáncer. Pero si mi paciente tiene un cáncer con metástasis a distancia, ¿no? Y se obstruye, tengo que hacerle el RTU para que pueda orinar, ¿sí? No orinar. Ahí no es como medida terapéutica, sino para que pueda desobstruir. Bueno, y no se mueva porque hoy día sí que es automático.
despertó la coleada. La idea me pasó la voz, yo pensaba que dormía. No va a quedar dormida, la siguiente dormida. Qué mala. Pero ya Conchuda todavía yo.